Los haters siguen cuestionando a Jikook como si negar lo evidente fuera una disciplina olímpica, con entrenadores, sponsors y medalla de oro incluida. Y de verdad, ya nos sorprende. Es casi entrañable lo constantes que son en su negación. Tipo, pase lo que pase, ellos firmes, mirando para otro lado con una convicción digna de estudio sociológico. Lo que sí resulta francamente cómico es que cuanto más intentan tapar el sol con un dedo, más material aparece. Más videos, más tomas, más ángulos, más no hay forma de justificar esto. Y no hablamos de clips borrosos grabados con una papa o sacados de contexto, no. Hablamos de escenas claras, cercanas, naturales. De esas que te dicen, míralo con tus propios ojos y después hablamos. Spoiler, después de mirarlo no hay mucho que discutir. Porque seamos honestos por un segundo, solo uno, prometo. Jimin y Jungkook siguen viajando juntos, siguen moviéndose juntos, siguen eligiéndose. Y con cada trayecto, con cada aeropuerto, con cada caminata aparentemente normal, la evidencia no solo aumenta, se vuelve directamente imposible de ignorar. Ya no es una suma de momentos aislados, es un patrón. Y cuando hay patrón, hay costumbre. Y cuando hay costumbre, bueno, ustedes entienden. Pero claro, estas personas, fieles a su tradición, aunque les pongas los clips en cámara lenta, en HD, con flechitas, zoom, subtítulos luminosos y hasta música dramática de fondo, eligen no creer. Y está bien, nadie está obligado a aceptar la realidad si no quiere. Pero eso ya no es problema nuestro. Nosotros miramos, disfrutamos y seguimos con la vida. Porque los momentos están ahí, intactos, naturales, sin edición maliciosa, sin teorías rebuscadas, sin necesidad de inventar narrativas extrañas. Nadie está forzando nada, nadie está exagerando gestos, simplemente estamos observando lo que sucede. Y ojo, porque no es solo un video, no es una casualidad. Tenemos otro montón de escenas donde Jimin y Jungkook están juntos de la forma más cómoda y orgánica posible. Nada exagerado. Nada forzado, nada de mírennos, por favor. Todo lo contrario, son momentos tranquilos, casi silenciosos, que justamente por no buscar atención, llaman más la atención. Por ejemplo, Jungkook y Jimin charlando mientras caminan por el aeropuerto. Y no corren, no posan, no juegan para la cámara, no hacen el típico show idol friendly. Van hablando tranquilos, relajados, sincronizados, como dos personas que disfrutan simplemente caminar juntas. El paso acompasado. La cercanía constante, la atención mutua. Ese tipo de conversación que no necesita dramatismo porque ya hay confianza. Luego los vemos llegando a su destino y, sorpresa, sorpresa, siguen uno al lado del otro. Después de vuelos largos, cansancio acumulado, agendas pesadas, jet lag, 1000 estímulos alrededor, ¿a quién eligen tener cerca? Exacto, entre ellos. No es casualidad, es elección. Y ahí aparece uno de esos detalles que dicen más que cualquier discurso preparado. Jimin tocando suavemente a Jungkook. No es un gesto pensado, no es algo armado para la cámara, no es fanservice. Es ese toque sutil, casi inconsciente, que nace de la costumbre y la confianza. Ese tipo de contacto que simplemente sucede cuando estás cómodo con alguien, cuando no lo pensás, cuando no lo analizás, cuando es natural. Además, detalle no menor, al inicio Jungkook estaba bastante atrás. No pegado, no al lado. ¿Y qué hizo? Literalmente aceleró el paso para quedar junto a Jimin. Nadie se lo pidió, nadie lo llamó, nadie lo empujó. Lo hizo porque quiso. Porque Jikook funciona así, gravitan el uno hacia el otro. Es como un imán invisible. Se buscan, se acercan, ajustan el paso, se sincronizan y sin darse cuenta, terminan pegados. Sin poses, sin show, sin intención de demostrar nada. Y justamente por eso es tan evidente. Porque cuando no hay esfuerzo, cuando no hay exageración, cuando todo fluye así de fácil, no hace falta decir nada. Y antes de que alguien salga con el clásico "eso pasó hace días", aclaremos algo importante, porque la información también importa. Estos momentos son de hoy. Los videos que se mostraron ayer corresponden a ayer en el aeropuerto de Incheon. Estos, en cambio, son de hoy en el aeropuerto de Lisboa. Sí, Lisboa, porque al parecer Portugal era el verdadero destino. Así que nada. Mientras algunos siguen en negación profesional, otros simplemente miramos, conectamos los puntos y sonreímos. Porque cuando algo es tan constante, tan tranquilo y tan real, no necesita defensa. Solo tiempo. Y Jikook claramente tiene de sobra.